Tenemos entonces la oportunidad de leer en un solo volumen, las crónicas y leyendas de lo que Jesús dijo e hizo durante esos años y de lo cual no nos habla la Biblia. Estuvo en la India, en Nepal, en Ladakh y en el Tíbet, antes de su misión en Palestina. Y de cómo se hizo este descubrimiento trascendental, pues el libro de que les estoy hablando, en el cual se basa esta conferencia, se consigue en algunas librerías del país. En verdad, es un tema muy apasionante, ya que se trata de aclarar algo de lo cual la Sagrada Biblia no nos habla, como lo dije anteriormente, pues deja un espacio en blanco sobre la vida del gran Maestro Jesús entre los 12 y los 29 años de edad. Los religiosos tampoco nos dicen algo al respecto. Sin embargo, el libro Los años perdidos de Jesús, el cual les recomiendo que lo lean con mucha atención y cuidado, nos da absoluta fe y confianza de que Él cumplió en el Oriente una misión sumamente importante, la cual fue parte del plan divino de salvación de la humanidad. Como bien lo sabemos, Jesucristo partió la historia universal en dos partes. Se habla de que lo que sucedió antes de él y lo que sucedió después del mismo. Por eso, cuando se quiere localizar en el tiempo un hecho histórico, los historiadores hablan del hecho como sucedido antes o después de Cristo. Todos sabemos muy bien dónde nació Jesús y dónde estuvo hasta la edad de 12 años, y luego de un espacio en blanco de la Biblia a partir de los 30. No se conoce datos sobre sus rasgos físicos y se dice que no escribió nada de su puño y letra, a pesar de que era una persona muy docta y muy culta. Lo que conocemos de él fue escrito por sus discípulos y algunas pocas cosas que mencionan algunos historiadores no cristianos como Josefo, Tácito, Suetonio y Plinio el Joven. Hay una tradición que dice que Jesús, de niño, fue llevado a Britania, hoy denominada Inglaterra, por su tío abuelo Jesús de Arimatea, quien fue el que reclamó el cuerpo muerto del Salvador para enterrarlo donde tuvo contacto con los druidas que habitaron en aquella isla y cuyas creencias incluían conceptos como los de la Trinidad y anunciaban la llegada del Cristo. La búsqueda histórica sobre Jesús comienza en el siglo XVIII, examinando los evangelios, pues en alguna época se llegó hasta dudar de su realidad histórica y se le relegó a un simple mito. Los manuscritos más antiguos de los evangelistas datan del siglo IV y han tenido muchos cambios, variaciones, interpolaciones que fueron hechos por los que copiaban las escrituras, o sea, los copistas. En el año de 1945 fueron descubiertos en la localidad de Nag Hammadi, en Egipto, unos documentos que junto con fragmentos del Evangelio secreto de Marcos, un documento escrito descubierto en el desierto de Mar Sahaba, hecho por Morton Smith en el año de 1958, sugieren que los primitivos cristianos poseían unos escritos y tradiciones más amplios sobre la vida de Jesús que lo que traen los escritos del Nuevo Testamento. Los evangelios dan alguna información sobre las tradiciones cristianas referentes a la infancia de Jesús, como vemos en este cuadro, su genealogía u origen familiar, su concepción y nacimiento, algunos acontecimientos familiares, la anunciación, los reyes magos, la circuncisión, la presentación en el templo, la huida de Egipto y su regreso a Nazaret. Fuera de estos relatos, su vida queda cubierta por la oscuridad histórica hasta la iniciación de su misión en Palestina, la cual todos conocemos muy bien, descrita en las Sagradas Escrituras y celebradas en el mundo cristiano durante la Semana Santa. El Evangelio de San Lucas nos habla sobre la pérdida del niño Jesús y su hallazgo por sus padres en el templo de Jerusalén, a quienes les responde del por qué estaba en este lugar diciéndoles, ¿no sabéis que debo ocuparme de los asuntos de mi padre?
Y luego solamente apuntan los escritos sagrados lo siguiente: y Jesús creció en sabiduría, estatura y en el fervor de Dios y el hombre. Enmudece sobre lo que verdaderamente dijo e hizo en los siguientes años, sobre los cuales habla la señora Elizabeth Clear Prophet en su libro que estamos comentando. Los escritos sobre el maestro son tan pocos que se podría atribuir ello a lo que dice el libro Dictionary of the History of Ideas, Diccionario de la Historia de las Ideas. Los primeros cristianos parecían dejar muy poco lugar a la historia mundana. En cierto sentido eran demasiado del otro mundo y ponían demasiada intención en la vida espiritual. El estudio del Nuevo Testamento, dice James Robinson, que los apóstoles no registraron casi nada porque estaban interesados en sus enseñanzas y no por sus rasgos personales. Se ha ignorado sobre los años perdidos de Jesús, no por falta de interés, sino por falta de evidencias. Según este mismo autor, los teólogos y estudiosos dicen que Jesús estuvo en Nazaret y sus alrededores durante sus años perdidos y que no se escribió nada al respecto porque no hizo nada que fuera digno de atención, según ellos. Pero como veremos seguidamente, esto no fue así. Como lo dicen, pues hay evidencias muy claras de que Jesús cumplió una misión muy importante en el Oriente, antes de su misión en Palestina. En el año de 1894, un periodista ruso llamado Nicolás Notovich publicó un libro titulado La vida desconocida de Jesucristo, que cuestionaba aquel punto de vista. Afirmaba este autor que al viajar por la provincia de Ladakh en el pequeño Tíbet a finales del año de 1887, encontró un antiguo manuscrito budista que decía explícitamente dónde estaba Jesús en los años perdidos, o sea, los que no menciona la Biblia, correspondientes a la edad entre los 12 y los 29 años de edad. Decía él, estuvo en la India. Nicolás Notovich nació en Crimea en 1858. Parece que fue periodista y corresponsal de guerra y afirmaba su creencia en la religión ortodoxa rusa y era posiblemente un converso a esa religión. El libro titulado La vida desconocida de Jesucristo fue su primero y único libro religioso que escribió este autor y contiene una transposición del texto que afirmaba haber descubierto, pero sobre todo hace una recapitulación del viaje que lo llevó a ese descubrimiento. Después de 1878, Notovich inició una serie de viajes a las naciones del Oriente, interesado por los pueblos y la arqueología de la India. Visitó un monasterio budista que existía en Mulbek, que es la entrada o puerta de entrada al mundo del budismo tibetano. Allí fue recibido por un lama, o sea, por un monje, quien le habló de la existencia en la capital del Tíbet, o sea, en Lhasa, donde está la sede del Dalai Lama, quien es el jefe religioso del budismo tibetano, que es como decir el papa entre los católicos. Allí había varios rollos de escritura. Los libros de esa época eran como rollos de pergamino, no encuadernados como los de ahora, como lo es hoy, en los que se hablaba de la vida del profeta Isa, nombre que le dieron a Jesús cuando estuvo en el Oriente. Notovich se interesó sumamente en este asunto, visitando varios conventos, llegando por fin al convento de Imes, cerca de la población de Leh, capital de Ladakh, que es el monasterio más grande y famoso de esa región. Hasta allí fueron traídos para ser salvaguardados en el pasado, para que no se perdieran los tesoros de los demás monasterios y alojados en una habitación segura que recibía el nombre de tesoro oculto. Notovich le preguntó al lama que si había oído hablar de Isa, o sea, de Jesús, a lo que éste le respondió que los budistas respetaban mucho a Isa, pero que solamente los lamas principales habían leído los datos de su vida en los monasterios donde había escrito sobre él, y que en el monasterio de Himis había libros sobre este personaje. Le comentó que no recordaba dónde estaban, pero que si alguna vez regresaba a dicho convento, se los mostraría.
Notovich abandonó el monasterio de Imis y comenzó a buscar pretextos para regresar pronto allí, con el fin de conseguir lo que se proponía, o sea, saber más cerca de Jesús, y durante su viaje ocurrió algo inesperado. Se cayó del caballo en el que viajaba y se fracturó una pierna. Notovich utilizó esta lesión como pretexto para regresar al monasterio de Imis, donde había contactado a los monjes. Allí fue bien atendido por estos y durante su convalecencia el lama principal accedió a su deseo de conocer los escritos sobre Isa, o sea, sobre Jesús, y le leyó en voz alta las secciones que trataban sobre el asunto. El intérprete de Notovich le tradujo el texto y este agrupó los versos y los puso en orden, publicando más tarde el documento junto con el relato de su descubrimiento. Dicho texto recibió el nombre de La vida del Santo Isa, el mejor de los hijos del hombre, título inventado por el mismo Notovich y que contiene 244 versos dispuestos en 14 capítulos, el más largo de los cuales tiene 17 versos. En este documento se habla sobre la cautividad de los israelitas en Egipto, su liberación por Moisés, a quien los budistas le llamaban Mosa. Hablaba además de la subyugación de Roma y la encarnación de Jesús. Y allí entra la parte interesante, pues el relato habla de que Isa o Jesús abandonó secretamente la casa de sus padres, se fue a Jerusalén, se fue de Jerusalén con una caravana de mercaderes, viajó al oriente para perfeccionarse en la palabra divina y estudiar las leyes de los grandes Budas. Cuando llegó a la India, Jesús tenía 14 años. Su fama se extendió por todas partes y le pidieron que se quedara con ellos. Fue a Juggernaut, donde fue gozosamente recibido por los sacerdotes brahmanes, quienes le enseñaron a leer y a escribir y a hacer exorcismos. Allí la pasó 6 años estudiando y enseñando. Luego pasó a Rajagriha, a Benares y a otras ciudades santas de los hindúes. Más tarde entró en conflicto con los brahmanes o sacerdotes, que era la casta alta de aquellos, y las satrillas, o sea, la casta guerrera, debido a que enseñaba las sagradas escrituras a las castas inferiores, los granjeros y mercaderes, a los que les estaba muy restringido el conocimiento religioso y la lectura de los libros sagrados. Debo anotar aquí que en la India existen 4 castas o estratos sociales: los brahmanes o sacerdotes, que son la casta superior, con los mayores privilegios; los guerreros o satrillas; y las castas inferiores, los mercaderes y granjeros o sudras, quienes no tienen los privilegios de las clases altas. Isa, o sea Jesús, predicó contra los brahmanes y los satrillas, quienes planearon darle muerte, pero advertido de esto por los sudras o miembros de la casta inferior, se fue a Juggernaut por la noche y se dirigió hacia los montes Himalayas, las montañas más altas del mundo, en el Nepal meridional, lugar de nacimiento de Gautama el Buda. Tras 6 años de estudio, Isa se había convertido en un perfecto exponente de las sagradas escrituras de los orientales. Luego abandonó los Himalayas y viajó al oeste, predicando por el camino contra la idolatría, regresando finalmente a Palestina a los 29 años de edad, habiendo afrontado también dificultades con los sacerdotes del zoroastrismo, quienes también atentaron contra su vida. La vida del santo Isa, libro escrito por Nicolás Notovich, se puede dividir en 3 secciones. La primera, que va desde el capítulo 1 al 4, que trata de la encarnación, el nacimiento y la primera parte de su vida. La segunda, que va del 5 al 8 capítulos, que trata de los años perdidos, o sea, de los 13 a los 29, que no son relatados en la Biblia, cuando estudió en la India y en los Himalayas. Y la tercera parte o parte final, del 9 al 14 capítulos, que cubren su misión y destino en Palestina. Esta parte tiene algunas diferencias con los relatos de los evangelios, pues se omite la resurrección, aunque no se le niega completamente. Tampoco se habla de Juan el Bautista.
El texto, luego del relato de todo lo que nosotros sabemos sobre Jesús por las Sagradas Escrituras, termina con la persecución de sus seguidores y la predicación de sus discípulos. Esta historia probablemente se escribió 3 o 4 años después de la crucifixión de Jesucristo, basándose en los relatos llegados a la India por los mercaderes que habían presenciado tales acontecimientos. La obra de Notovich fue un éxito completo e inmediato y se hicieron ediciones en Francia y los Estados Unidos en el año de 1894. Fue traducida al inglés, pasó a Londres, a Alemania, a España, a Suecia y a Italia. Pronto suscitó muchas controversias y fue puesto en duda el relato de ese autor. En el año de 1894 entró en la lista de detractores de Notovich el famoso profesor de lenguas de Londres de la Universidad de Oxford, el filólogo Max Müller, quien era uno de los sabios más prestigiosos de la época y quien trató la obra de Notovich como un fraude, con lo que le hizo mucho daño, ya que aquel prestigioso hombre de letras era muy influyente en la cultura europea. Notovich se dirigió a varios eclesiásticos, obispos y cardenales para tomar su parecer antes de publicar su obra, pero en lugar de estimularlo para que lo hiciera, trataron de disuadirlo y hasta llegaron a ofrecerle dinero para que no lo hiciera, como indemnización por sus gastos para investigar el asunto. El cardenal Rotelli se opuso a su publicación porque, según él, esto añadiría más enemigos a la doctrina evangélica. Ernesto Renan, un autor e intelectual francés, quien escribió una famosa obra llamada Vida de Jesús, le solicitó a Notovich que le confiara la obra para pasar un informe a la Academia de París, pero este hábilmente declinó tal petición por desconfianza hacia aquel, pues suponía que podría apropiársela, dada la fama y credibilidad de que gozaba Renan en el ámbito intelectual de Francia, y más bien esperó a su muerte para la publicación. Dado que el doctor Müller dudaba de que Notovich hubiera estado en el monasterio de Imis, este proporcionó varios nombres de personas que podrían verificar su presencia en esta región, incluyendo al doctor Karl Marx, un médico europeo que lo trató en Ladakh cuando se fracturó la pierna. En cuanto al origen de la leyenda de Isa y los escritos que había en el Oriente, Notovich aduce que ello se debió a informes de los mercaderes que regresaban de Palestina y de otras personas que conocieron a Jesús en la India. Aduce además que los versos de esos libros pudieron ser pronunciados por Santo Tomás y que, según la tradición universal, fue este apóstol quien introdujo el cristianismo en la India hacia el año del 52 de nuestra era. En el primer siglo de la misma era, hubo una colonia judía considerable en el norte de la India, la cual pudo atraer la atención de los primeros misioneros cristianos. En el año de 1896, la revista The New York Times publicó un artículo que denigraba de Notovich, pero este no se inmutó por ello, ya que debía saber que alguien iría al monasterio de Imis antes o después y comprobaría su historia tal como él lo pedía. La credibilidad de esta obra de Notovich estaba tan complicada que solo se fue aclarando a medida que testigos oculares visitaron el monasterio de Imis y se convencieron por sí mismos de la veracidad del relato del ruso. El primero de estos fue Swami Abhedananda, amigo del profesor Max Müller, quien no le creía a Notovich y quien, por así decirlo, afirmaba no solo haber visto el documento sobre Isa, o sea, Jesús, sino haber verificado, por así decirlo, la historia de este. El Swami Abhedananda nació en Calcuta, en la India, en el año de 1866 y a edad temprana dominaba las lenguas sánscrita y el inglés. A los 18 entró al seminario de Calcuta y pronto estuvo muy versado en la literatura del Oriente y la del Occidente, así como en la filosofía. Abhedananda fue discípulo del santo hindú llamado Ramakrishna. Luego de recorrer la India, viajó a Londres hacia el año de 1896 y se desempeñó como predicador y exponente de la Vedanta, que es una filosofía basada en los Vedas.
las Sagradas Escrituras de la India. Más tarde pasó a los Estados Unidos. Abhedananda corroboró totalmente el relato de Notovis, lo que abondó la credibilidad de que Jesús realmente sí estuvo en la India durante los años perdidos, es decir, durante el tiempo que la Biblia calla sobre su estadía. Uno de los biógrafos de Abhedananda, la hermana Shivani, mientras trabajaba en la Universidad de Princeton en los Estados Unidos, entre los años de 1912 y 1916, recordaba una observación que había oído una vez al Swami, en el sentido de que se decía que Cristo había estado en la India con los yogis del Tíbet durante los años anteriores a su ministerio en Palestina. En el año de 1921, Abhedananda partió para la India y en 1922 se dirigió al monasterio de Imis. Allí preguntó a los lamas sobre la veracidad del documento del que hablaba Notovich y anotó lo siguiente: supe entonces por boca de los monjes que el relato era completamente cierto. Él publicó sus observaciones en un libro que tituló En Cachemira y el Tíbet, el cual fue publicado en el año de 1954 por su discípulo, el Swami Prajnananda. Allí decía lo siguiente: el lama que estaba mostrándole el monasterio a Swamiji, título del maestro, tomó un manuscrito sobre Isa, o sea, Jesús, del anaquel y se lo mostró, como lo vemos en pantalla. Le dijo que era una copia y que el original estaba en el monasterio de Marbur, cerca de Lhasa. El original estaba escrito en idioma palí, que es un idioma hindú, pero era una traducción del tibetano. Cierro comillas. Todo esto concuerda con la afirmación de Notovich, lo mismo que Abhedananda. Los biógrafos suyos, Bakshi y Chivani, tenían una fe absoluta en la historia relatada por el autor ruso Nicolás Notovich sobre Jesús de Nazaret. Sin embargo, hay algunas discrepancias entre el texto de Abhedananda y el de Notovich, debido probablemente a que ambos escritos han pasado por muchas traducciones. Abhedananda afirmó no solo que había visto, sino que había escrito los versos traducidos por un lama del mismo libro que había leído Notovich. Sin embargo, se necesitaban más pruebas para comprobar el viaje de Jesús al Oriente. Fue entonces cuando llegó la hábil pluma de Nicolás Roerich, quien escribió extensamente sobre los viajes del Santo Isa por el Oriente entre los años de 1924 y 1928. Un notable personaje quien realizó una expedición por el Asia Central, incluyendo el Tíbet. En el curso del viaje, registró la historia viva de la estancia de Isa, o sea, Jesús en el Oriente, y descubrió uno o más manuscritos sobre el tema en cuestión. Nicolás Roerich nació en San Petersburgo, Rusia, en el año de 1874. Estudió en la Universidad de San Petersburgo, en la Academia de Bellas Artes. En 1898 fue nombrado profesor en el Instituto Arqueológico Imperial y en 1920 ya era un artista internacional consumado y reconocido de la pintura. Era, además de pintor, arqueólogo, filósofo, místico, así como diplomático, escritor, crítico, educador y explorador, lo que lo acreditaba como una persona sumamente culta y digna de crédito. Él, en compañía de su familia y de otras personas, hizo una expedición por el Asia Central con el objeto de crear un archivo pictórico de las tierras y pueblos de aquella región del planeta y pintó 500 cuadros. Roerich era un arqueólogo notable formado en la Universidad de Harvard, la más importante universidad de los Estados Unidos, así como un gran orientalista formado en la Escuela de Lenguas Orientales de París, entre otros sitios. Él buscaba las realidades veladas por la leyenda o leyendas populares del Oriente. Decía que, abro comillas, en todo campamento y en toda ciudad traté de desvelar los recuerdos de la memoria popular, cierro comillas. Sus experiencias y vivencias las plasmó en tres de sus obras tituladas Himalayas, escrito en 1926, El corazón de Asia, escrita en 1929, y Altai Himalaya,
que es su diario, libro escrito en 1929. En este último libro escribió Reris extensamente sobre la estancia de Jesús en la India y el Tíbet. Él se dio cuenta de las extendidas que estaban las leyendas sobre Isa, o sea, Jesús, y de que los lamas del Tíbet conocen bien el significado de esas leyendas. Anotó que todas las versiones están de acuerdo en un punto, que durante la época de su ausencia, Cristo estuvo en la India y en el Asia. Los documentos de esas leyendas tienen una antigüedad de 1500 años y en ellos se lee lo siguiente, abro comillas. Isa, o sea Jesús, abandonó en secreto a sus padres y junto con mercaderes se dirigió hacia el Indo, a la India, para perfeccionarse en la palabra divina y para el estudio de las leyes del gran Buda. Cierro comillas. En resumen, los escritos de Nicolás Berry hacen todo lo posible por establecer la existencia y autenticidad de uno o más documentos sobre la estancia de Jesús en el Oriente. Descubrió la leyenda en toda el Asia, conservada entre pueblos de distintas tierras y religiones. Hizo numerosas referencias a escritos manuscritos, algunos de los cuales vio él mismo, mientras que de otros apenas había hablado, oído hablar, y que decía que Isa, o sea Jesús, había viajado al Oriente. Cierro comillas. Las gentes de la región conocen las leyendas y hablan de Isa con una profunda reverencia. Aunque Reris estaba familiarizado con la obra de Notovich, sus fuentes fueron propias, es decir, que fueron investigaciones personales. Las dos obras tienen notables similitudes, aunque la obra de que no fueron reproducidos por Notovich. Curiosamente, Nicolás Reris no fue criticado ni atacado como lo fue Nicolás Notovich, el periodista ruso, cuando informó por primera vez el haber encontrado la documentación de que Jesús había estado en el Oriente. Aunque Reris era un científico eminente, ni el mundo académico ni el teológico se detuvieron a revelar la teoría de que Jesús hubiera estado en la India. Y por fin, un cuarto documento que comprueba la existencia de escritos orientales sobre la estancia de Jesús en el Oriente. Lo constituye el testimonio de Elizabeth Caspary, quien en 1939, junto con su esposo Charles, hicieron un peregrinaje al monte Kailas, organizado y dirigido por una dirigente religiosa de considerable renombre en esa época, la señora Clarence Gaskell. El monte Kailas está localizado en el Tíbet y es famoso en la literatura sánscrita como el paraíso de Shiva, que es la tercera persona de la Trinidad hindú, que equivale a la tercera persona del cristianismo, el Espíritu Santo, y un lugar de peregrinaje. Ellas siguieron la misma ruta de Nicolás Notovich. Mientras que el periodista ruso perdió todas las fotografías que tomó durante su excursión por descuido de uno de sus criados, quien inadvertidamente abrió la caja que contenía todas sus películas, las que se velaron. La señora Caspary trajo abundante documentación fotográfica de las mismas escenas que presenció Notovich en su viaje al Oriente. Un día, mientras ella se encontraba con la señora Gaske, sentadas a solas en el monasterio de Imis, de improviso vieron que se acercaba el bibliotecario del convento y otros dos monjes, llevando 3 manuscritos en la mano, con sus cubiertas adornadas. El bibliotecario, con gran referencia, le dijo que la señora Caspiri, quienes estaban a su lado, lo siguiente, les dijo, estos libros dicen que su Jesús estuvo aquí, como vemos en la película, en la pantalla. La señora Caspari tomó una fotografía del lama mostrando orgullosamente el libro. Ella había oído hablar en una ocasión que Jesús había ido a la India, pero hacía tiempos que lo había olvidado. Es de anotar que Madame Caspari no era consciente del supuesto descubrimiento de Notovich, ni de la publicación de su obra La vida desconocida de Jesucristo, en 1894, de su autor, ni tampoco de las controversias que se produjeron después, y ni siquiera de los escritos subsiguientes
sobre el tema debido al Samya Kedananda o al profesor Relix. Ella no había venido en busca de manuscrito alguno para verificar su autenticidad o por cualquier otra razón. Evidentemente, su autenticidad o por cualquier otra razón, evidentemente los lamas sacaron los documentos de donde los tenían guardados y los presentaron a las damas por propia iniciativa. La señora Caspary murió a los casi 100 años de edad y vivió en el Royal Teton Ranch en el estado de Montana, Estados Unidos, con la señora Elizabeth Clear Potter, donde estuvimos nosotros en alguna época, y quien es la autora del libro del que estamos hablando. Y resumiendo en esta conferencia, o sea que es una testigo más sobre el hecho de que Jesús sí estuvo en Oriente durante los años perdidos, o sea, aquellos de los cuales las Sagradas Escrituras no nos hablan nada de él. Ella, la señora Prophet, allí la señora Prophet dirige una comunidad de personas de todos los estratos sociales, religiosos, filosóficos, profesionales, étnicos y políticos del mundo entero, dedicada al estudio y práctica de las enseñanzas de los maestros ascendidos para la para la perfección del alma de los hombres y su autorrealización mediante la unión con Dios en lo íntimo de su corazón. Allí estuvimos nosotros estudiando estas enseñanzas con ella como profesora. Elizabeth Prophet dirigió allí la universidad denominada Summit University y la organización de Summit Lighthouse, que publica las enseñanzas de los maestros, así como la Iglesia Universal y Triunfante, iglesia fundada por el Papa Juan XXIII a niveles internos, como lo habíamos mencionado anteriormente, la cual tiene muchos centros de enseñanza en el mundo. En Colombia existen varios centros como los de Medellín, Marinilla, Bogotá, Cali, Pereira y Cartagena y Manizales. La señora Caspary compartió con Elizabeth Clear Prophet, la autora del libro Los años perdidos de Jesús, que estamos resumiendo hoy para ustedes, sus experiencias y recuerdos de su viaje por el Oriente y los Himalayas, y le dio permiso para que reproducir muchas fotos consignadas en su libro. Ustedes tienen el reto de llegar a comprobar por sí mismos, cuando tengan la oportunidad de ir al Tíbet, la veracidad de lo que estamos hablando. O sea que Jesús, nuestro Señor, estuvo en la India y otros sitios del Oriente, estudiando y preparándose para su misión en Palestina. Allí podrían ver, tocar y examinar aquellos documentos. Lo más probable también es que copias de estos documentos se encuentren en el Vaticano, llevados allí por los misioneros que en todas las épocas han estado en esas tierras evangelizando a esas gentes. Ahora, el por qué no se haya divulgado profusamente ese conocimiento, lo dejo a su consideración, pues yo me abstengo de emitir un juicio, ya que no tengo bases suficientes para opinar al respecto. Además, el motivo de esta conferencia es informar sobre un hecho real y cierto, que no puede ser negado, ya que aquí están las pruebas irrefutables del hecho del viaje de Jesús al Oriente. Así, muchos, aún la misma Iglesia Católica, lo nieguen, pues es algo fruto de una muy seria investigación literaria, realizada por todas las de la ley, por todas las de la ley, por una persona extraordinaria, de prestigio universal, seria y de gran profundidad filosófica, teológica, literaria y espiritual, como escritora que es la señora Elizabeth Clear Prophet, cristiana convencida, enamorada de Jesucristo y gran imitadora suya en todos los sentidos de la palabra. Seriedad que acompaña igualmente a todos los demás investigadores citados en el libro, quienes comprobaron los descubrimientos de la señora Prophet. Habría que agregar a estos investigadores a Edward Noack, de Sacramento, California, un aficionado a los viajes y quien desde el año 1958, junto con su esposa, han hecho 18 expediciones al Oriente, miembro de la Real Sociedad Geográfica de Londres y de la Academia de Ciencias de California. Este señor dijo a la autora de del libro
Los años perdidos de Jesús, Elizabeth Prophet, que durante su estancia en el monasterio de Imis, al final del año de 1970, un lama le informó que había un manuscrito que describe el peregrinaje de Jesús en Ladakh. Para concluir esta conferencia, finalmente tenemos tres testimonios sobre el caso de Isa, o sea, de Jesús, traídos a colación por Elizabeth Clead Prophet en su libro, que son tres fuentes independientes y contemporáneas. Un miembro del Tribunal Supremo de Justicia, un antropólogo cultural y un viajero avisado. Ninguno de ellos fue al monasterio de Imis buscando la historia que estamos contando. Sin embargo, a todos ellos les dijeron que Jesús había estado allí. Recomiendo a todos ustedes la lectura de este hermoso e interesante libro, Los años perdidos de Jesús, el cual se encuentra en muchas librerías del país para que aumenten su bagaje cultural, pero sobre todo para que aumenten su amor hacia ese personaje tan grande, a ese gran ser, el hombre hecho Dios o el Dios hecho hombre, que revolucionó pacíficamente el mundo para salvarlo y para salvar al ser humano con un mensaje de paz, de amor, de sabiduría y de poder para ser imitado por todo ser racional. Jesús el Cristo, quien nos salvará de este mundo perverso y corrupto y nos dará la gloria eterna si seguimos sus enseñanzas, como lo dicen las Sagradas Escrituras en los Evangelios, cualquiera que sea la religión que practiquemos, pues a Dios no le interesa que sigamos uno u otro culto religioso, sino que mira la pureza de nuestro corazón, nuestra sinceridad y nuestro amor hacia Él y hacia nuestro prójimo, tanto al amigo como al enemigo, y el bien que hagamos a los demás. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado esta interesante conferencia.